Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso verles una vez más este domingo. Los que no nacimos en un hogar cristiano, fuimos aprendiendo de Cristo pequeños segmentos de información. De una manera muy casual, familiar, fuimos conociendo cómo nuestros padres tenían cierto respeto y devoción por Jesucristo, pero al mismo tiempo tenían mucho respeto y devoción por otras figuras religiosas, incluso por personas. Y los que no nacimos en un hogar cristiano evangélico, no sabíamos que al conocer acerca de Jesucristo teníamos que tomar alguna decisión. Ni siquiera sabíamos que Él nos estaba ofreciendo algo y que había venido para algo específico relacionado con mi persona. Es decir, recibimos durante nuestra infancia información de Cristo, al igual que recibimos información de otros líderes religiosos, de personas vivas, de líderes de la Iglesia Católica. De manera que nunca en mi infancia sentí la inclinación a tomar ninguna de esas decisiones en relación a Jesucristo, porque para mí era una información acerca de un hombre importante. Cuando en la escuela me enseñaron acerca de Karl Marx, de Adolfo Hitler, yo no tenía por qué tomar una decisión personal en cuanto a acerca de estas personas históricas. De esa manera tampoco sentía ningún impulso por tomar una decisión en relación con Jesucristo. Nuestros padres hicieron lo que heredaron de sus abuelos y nuestros abuelos hicieron lo que heredaron de nuestros bisabuelos, este conocimiento acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de las tradiciones religiosas, y nuestros padres hicieron lo suyo intentando transmitirnos eso, de heredarnos este conocimiento. Pero sin embargo no lograba, al menos no logró en mí, y no sé cuál es tu caso si naciste en un hogar no cristiano evangélico, si en algún momento sentiste el impulso de tomar una decisión específica en relación con Jesucristo. Sin embargo, en algún momento de mi vida, Jesucristo fue presentado a mí de una manera muy diferente, de una manera específica, señalándome que yo tenía una gran necesidad y que Jesucristo había venido a la tierra para subsanar esa necesidad y para presentarse delante de mí por el amor que me tenía a mí. Entonces eso ya cambió mi actitud y cambió mi sentimiento en relación a qué hacer ante el conocimiento del Señor Jesucristo. Y en el caso personal mío, mientras leí el Evangelio de Mateo, de un Nuevo Testamento que me regalaron, fui entendiendo que Jesucristo había sido enviado por Dios y fue enviado hace 2000 años para lograr rescatarme de la condenación eterna. Y este conocimiento de que Jesucristo había hecho eso, Dios había hecho eso, enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, me llevaba a tomar una decisión importante y urgente en mi vida. Descubrí leyendo el Evangelio que Jesucristo era alguien especial, divino, humano y que vino a hacer algo crucial para mi vida. La palabra crucial, sí, deriva de la cruz. Es algo sumamente importante lo que pasó en la cruz y es crucial que nosotros tomemos una decisión respecto de lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Y esta decisión es depositar la fe que Dios nos da, la fe que Dios nos concede a los que podemos creer como por gracia, para poner esa fe en la persona y el propósito y la función de Jesucristo en la vida de la humanidad, pero también en mi vida personal. De manera que pudiera obtener el perdón de mis pecados y la salvación y la adopción de parte de Dios.
Y hermanos, nuestra esperanza es que cada persona con la que interactuamos, cada persona de nuestra familia, cada vecino, cada persona desconocido llegue a tener este momento en el que entienda que la persona de Jesucristo se presenta con sus obras, sus hechos, su muerte y su resurrección, para que nosotros tomemos una decisión respecto a eso, no para que lo añadamos a nuestro acervo cultural o a nuestro acervo intelectual. Y el capítulo 3 del Evangelio de Marcos nos habla de cómo 5 diferentes grupos de personas decidieron quién era Jesucristo y tomaron una decisión en cuanto a lo que percibieron de Jesucristo. Y voy a hablar muy rápido de estas 5 decisiones que tomaron estas personas o estos grupos de personas acerca de Jesucristo. En primer lugar, vemos en el capítulo 3 que un grupo de personas pensaban que Jesucristo era alguien que estaba infringiendo las reglas religiosas de los judíos. Vieron que era un infractor, alguien que estaba faltando a la ley, es decir, era un delincuente de las normas religiosas de su tiempo. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Marcos: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, es decir, contra Jesucristo. Por tercera vez en este evangelio, Jesucristo hacía algo ilegal, algo no permitido. Hacía un acto de sanidad, hacía algo, un trabajo, una obra en el día de reposo. Ustedes saben que el día de reposo para los judíos es estricto, de no trabajar y no hacer ninguna obra. Entonces, él por tercera vez hace un acto bueno, un acto de sanidad, un acto de caridad en el día de reposo. ¿Era urgente hacerlo en el día de reposo? No, este hombre pudo haberse esperado un día más con su mano seca. No hubiera pasado nada si hubiera pasado otro día y en un día normal le hubiera sanado Jesucristo. Pero Jesucristo le quería enseñar a las personas, a los líderes religiosos, que ellos podían ser libres de sus tradiciones religiosas y no tenían que ser esclavos de las reglas de los hombres y de la religiosidad, que solamente era una carga en sus espaldas y en sus corazones. Sin embargo, la decisión que tomaron ellos es pensar que Jesucristo era un infractor de su religión. Hermano, eso pensaron de mí en mi familia cuando me convertí al Evangelio de Jesucristo, que yo estaba infringiendo la religión que pasó de mis bisabuelos a mis abuelos y de mis abuelos a mis padres. Y ahora yo, al entender que era libre de cualquier religión y que necesitaba una relación con Dios a través de Jesucristo, me convertí en un infractor. Y eso es lo primero que vemos, que el Señor Jesucristo para mucha gente va a ser alguien que viene a irrumpir en su orden social, en su orden moral, en su orden socioeconómico. Porque el Señor Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, nos da una vida nueva y es una vida de dependencia de Él, que probablemente va a retar todo lo que nosotros éramos, las cosas en las que trabajábamos, las cosas que pensábamos, las cosas que hacíamos, nuestras prácticas, buenas y malas. El Señor irrumpe y mucha gente le incomoda que el Señor Jesucristo se presente
como el Dios Todopoderoso, como el Rey de Reyes, como el que quiere gobernar sus vidas. Muchas personas no lo van a aceptar porque ven que es alguien que quiere gobernar sobre sus vidas. Y mucha gente no quiere permitir que alguien tenga una opinión sobre cómo vivir sus vidas. Pero eso habrá a nuestro alrededor. Habrá quienes digan, no quiero nada de Jesucristo, es alguien que viene a irrumpir mi esquema de vida y no lo quiero. Lo rechazo porque yo sé cómo vivir mi vida y cómo tomar mis propias decisiones. Más adelante en el capítulo vemos que hay otro grupo de personas que veían a Jesucristo meramente como una persona que hacía milagros. Una persona que los alimentaba si tenían hambre, una persona que les sanaba si tenían una enfermedad, una persona que los consolaba si estaban tristes, una persona que resucitaba a un ser querido si éste había muerto. Y dice así el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. La gente se agolpaba, la gente se acercaba, multitudes venían de ciudades lejanas porque escuchaban que Jesucristo sanaba las dolencias, sanaba las enfermedades, restituía las extremidades dañadas y también echaba fuera enfermedades y demonios, y los demonios le reconocían como el Hijo de Dios mucho antes que lo hicieran sus discípulos, ¿no? Era tanta la gente que se acercaba por estos motivos que a veces por su seguridad lo ponían en una barca cerca de la orilla y que desde ahí hablara, ¿no? Que hubiera un agua de por medio para que no lo fueran a asfixiar o aplastar o a maltratar. Pero mucha gente los buscó por eso. Mucha gente veía a Jesucristo, era el que me puede solucionar mi problema. Y una vez que me lo solucione, puedo continuar con mis asuntos en mi vida como yo quiera. Y hoy en día, hermanos, muchas personas ven así a Jesucristo como el que logra cosas sobrenaturales para mi beneficio, como el que me puede sacar de este problemón y de esta crisis. Ninguna de estas dos que llevamos es falsa, ¿verdad? Desde la perspectiva de los fariseos y los religiosos, sí, Jesucristo era un infractor de la ley. Desde la perspectiva de los que necesitaban ser sanados, ser curados, pues Jesucristo era el que les resolvía el problema. Más adelante vemos otro grupo, número 3, un grupo que reconocía en Jesucristo como su maestro y la persona en quien encontraban esperanza, una promesa de salvación, paz y sabiduría. Dice el versículo 13, continuamos con el capítulo 3. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Después de esto, el Señor se retiró a un tiempo de oración al monte, eso nos lo dice Lucas el capítulo 6, y regresó la siguiente mañana listo a nombrar a 12 de sus discípulos y denominarlos a ellos apóstoles, que significa los que son escogidos para ser enviados, los que son enviados con una comisión específica.
Porque sabemos que Jesús tuvo miles de seguidores, pero tuvo pocos discípulos verdaderos y apóstoles como estos que él nombró y designó específicamente, solamente 12 más Pablo. Y en este Evangelio de Marcos 10 veces se menciona a este grupo como los 12. Y fueron los 12 y vinieron los 12. Es decir, estos 12 habían encontrado en Jesucristo a su maestro, alguien de quien podían aprender todo lo necesario en relación a su vida espiritual, su muerte y la vida eterna. Es decir, mire a lo que fueron llamados estos hombres, estos apóstoles. Fueron llamados a vivir con Jesús, aprender de Él y salir a servirle bajo su autoridad. Vivir con Él, aprender de Él y servir bajo su autoridad. Exactamente el mismo llamado que tenemos hoy como discípulos de Cristo. Y ojalá que nosotros podamos decidir cuando conocemos la obra de Jesucristo, cuando conocemos su evangelio, porque a fin de cuentas, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, conocía de Jesucristo, pero nunca se me presentó el evangelio de Jesucristo. Pero estos hombres que fueron confrontados ante quién era Jesucristo y cuál era su obra, decidieron que Él era el que tenía las palabras de vida, las palabras de esperanza, las palabras de paz y de sabiduría. Y dijeron, decidimos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Maestro. Sin embargo, hay otros dos grupos en este pasaje de personas. Otros pensaron que Jesucristo estaba fuera de sí en su mente. Pensaron que estaba loco. Pensaron que era un demente por las cosas que decía y las cosas que hacía. ¿Por qué pensaran esto? Bueno, vamos a seguir con el versículo 20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Qué está haciendo con toda esa gente? ¿Por qué junta tanta gente? Si él es simplemente el hijo de un carpintero en la aldea de Nazaret, ¿qué está haciendo? Está fuera de sí. Pues ¿qué ideas tiene en la mente? Que se cree Moisés, se cree un líder religioso, pues si es el hijo de José el carpintero. Y luego en el versículo 31 de este mismo capítulo dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No sé si tú alguna vez has negado a un familiar cercano. No sé si alguna vez te ha penado quizá los adolescentes que los vean con su papá y que los vean los compañeros de la escuela, y hacen cierta distancia, ¿no? A todos nos pasó, como hijos quiero decir, no sé si como padre. Pero hermanos, en la cultura judía había una tremenda devoción por la familia era el núcleo económico, social, religioso, la familia lo era todo en una comunidad judía. Y hacer esto como decir, oye, te buscan tu madre y tus hermanos, y decir, no, ellos no son mi madre y mis hermanos. Era algo grave, por eso decían que estaba fuera de sí Jesucristo. Para un grupo de gente era un demente que no entendían lo que estaba haciendo, ni a qué se refería con el reino de los cielos, ni a qué se refería con que él era el Mesías. Simplemente lo veían como un demente. Y hoy en día mucha gente nos ve así. En mi círculo cercano de amigos en el bachilleres, cuando yo me convertí,
Bueno, ya me convertí cuando estaban en el tecnológico, pero mis amigos que yo todavía tenía del bachillerato, sus primeras palabras cuando les dije que era cristiano, me dijeron: ya sabemos lo que pasó, Manuel, te lavaron el cerebro. Esas fueron las palabras y creo que casi las últimas que escuché de ese grupo de amigos cercanos. Pero lo cierto es que así se va a percibir al creyente como alguien que está fuera de sí, que ha apartado de su mente la lógica y el raciocinio y está creyendo en algo imposible. Y un grupo de gente pensaba que Jesucristo estaba fuera de sus cabales. Y finalmente hubo un grupo peor, que tenía una peor opinión de Cristo en este pasaje. Aquellos que pensaban que Jesucristo era un aliado de Satanás. Decían, si Él puede hacer esas cosas, es porque Satanás le da las facultades y el poder de hacerlo. Leámoslo en el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamados les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. Es decir, pues es muy válida su percepción, ¿no? La lógica de estos fariseos era, si puedes contra Satanás es porque tú tienes un demonio más fuerte en ti y Satanás te ha dado esa facultad. Y Jesucristo, usando lógica, les decía, ¿cómo puede Satanás estar combatiendo contra sí mismo? Oye, esta opinión, hermanos, son palabras mayores. Decirle a lo divino, a la perfección de Dios, llamarle que es lo pecaminoso, que es demoníaco, es terrible. Por eso Jesús dice, no será perdonada cuando se habla blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es lo que estaban haciendo. Algunos pensaban que Jesús era un enviado del diablo. Hoy quizá algunos siguen pensando eso. No puede ser algo divino, no puede venir de Dios. ¿Qué piensan los musulmanes acerca de Jesucristo? Pues quizá no digan que es un enviado del diablo, pero no le asignan la menor relevancia a su obra, ni a su sacrificio, ni a su resurrección. Entonces, hermanos, en estas 5 decisiones queda concentrado lo que piensa el mundo acerca de Jesucristo. Y vemos que entre ellas hay una opinión que es acertada. Y vemos que cuando contemplamos quién es Jesucristo, lo que nos ofrece y la esperanza que nos da, podemos reconocer que es Dios, es nuestro Maestro, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Ojalá tú no estés perdido en tu decisión, en tu actitud hacia Jesucristo, en la 1, la 2, mucho menos en la 4 y la 5. Que no sea para ti, que no seas utilitario y que veas a Jesucristo, es algo que me ayuda, que necesito para salir de este apuro, salir de este problema, salir de esta crisis. O sí creo en Él, pero mantengo su distancia porque no quiero que gobierne mi vida ni que intervenga en mis decisiones importantes en mi vida. Ojalá Dios te conceda la fe para poder ver a Jesucristo como el maestro que necesitas en tu vida. El maestro que necesitas para aprender a ser hijo, esposo, profesional, trabajador, hermano, padre de familia, abuelo, vecino.
Ojalá que veas en Él la fuente de todo conocimiento que tú necesitas, la fuente de toda misericordia y todo buen ejemplo que tú necesitas en tu vida. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias porque en esta narrativa de tu evangelio, Señor, vemos cómo diferentes personas tienen diferentes opiniones de ti, Señor. Muy diferentes, radicales opiniones. Señor, queremos ser sensibles a tu Espíritu Santo para decidir que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres el sacrificio perfecto que toma nuestro lugar de culpables en la cruz y que vences al pecado y vences a la muerte, Señor, con tu resurrección para nuestro beneficio, para que nosotros también juntamente contigo seamos resucitados y vayamos a la presencia de Dios eternamente. Danos este discernimiento espiritual de quién es la persona de Cristo, Señor. Sobre todo aquellas personas que no nacieron en un hogar cristiano, que han conocido a Jesucristo en diferentes circunstancias, con diferentes apelativos, pero que no han sido presentados con su evangelio ni con la obra que por amor Él quiere hacer por cada uno de ellos, Señor. Bendice a toda persona que está aquí a tomar la decisión correcta respecto a la persona de Cristo, Señor. En Él oramos, Padre, y te bendecimos. Amén.